Seguimos en el aire de Eso que Falta y ya estamos conectadas al otro lado con Corina Rodríguez Enríquez, quien hoy estará como representante de las perspectivas críticas de la economía actual, esta columna que tenemos una vez cada 15 días, donde debatimos diferentes temas vinculados con la economía. Hoy es el turno del Super Rigi y el Tecnopoder. Hola Cori, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Hola, ¿cómo andan? Yo las escucho perfecto. Buenísimo. Nosotras a vos también. Cori, bueno, contanos un poco o empecemos a desgranar algo que ya en verdad empezamos a desgranar la última vez que nos encontramos con vos. Exacto, porque como les había contado esa vez, queremos hacer un foco en nuestras columnas en este año, en esta idea del tecnocapitalismo, que bueno, la vez pasada que yo había estado habíamos desarrollado un poco este concepto, ¿no? De un capitalismo liderado por las grandes empresas tecnológicas que intervienen en múltiples aspectos de nuestra vida cotidiana, que están reconfigurando la organización técnica de la producción y del trabajo, como vieron en la columna pasada también con Noemí, ¿no? Estos trabajos también medio invisibles que acompañan el desempeño de las tecnológicas. Y también habíamos señalado que son grandes actores económicos y que concentran un poder económico, estas grandes empresas tecnológicas, que les da capacidad para influenciar a los estados, tienen capacidad de veto político, podríamos decir. Y hoy quería, en esta columna, darle un poco más de concretitud a esta idea, que no es algo abstracto, sino que lo podemos vincular muy claramente con cosas que de hecho pasan en nuestro país. Y quería traer esta discusión para desarrollar dos argumentos que sostenemos en torno a esta idea del tecnocapitalismo y del tecnopoder. Una es que estas grandes empresas tecnológicas y sus magnates, lejos de la narrativa en algún sentido antiestado que sostienen, son empresas y personas que se benefician ampliamente de acciones del Estado, y que ejercen para eso también la captura corporativa de la que también habíamos hablado. Entonces, un argumento que quiero desarrollar es esta idea de la cantidad de beneficios que el Estado les otorga a estas empresas, un ejemplo de los cuales podría llegar a ser, si se aprueba en Argentina, este nuevo proyecto de ley llamado Super Rigi. Y el otro argumento, si hacemos a tiempo lo desarrollamos, es que estas tecnológicas operan sobre una base material, no es todo digital. Hay una base material que sostiene el funcionamiento de estas empresas y que esa operación sobre esa base material deteriora y yo diría amenaza la sostenibilidad de la vida, para usar un concepto de la economía feminista. ¿Por qué decimos esto y por qué pensamos que lo podemos argumentar a partir de ver el proyecto de ley llamado así públicamente Super Rigi? En realidad es el régimen de incentivo a grandes inversiones para nuevas industrias? Es un proyecto de ley que elevó la semana pasada el Poder Ejecutivo al Congreso y que es una especie de versión profundizada, exagerada, del régimen anterior, del llamado Rigi, que estaba orientado básicamente a las empresas mineras, que se amplió a las empresas petroleras. Este régimen de incentivo a grandes inversiones para nuevas industrias no define taxativamente, o no enumera, mejor dicho, cuáles son estas nuevas industrias que podrían beneficiarse. Dice que se refiere a nuevas actividades económicas, definiéndolas como todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculada a infraestructura tecnológica y digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva y etcétera, etcétera. Cuando anuncia este proyecto de ley, el gobierno en su página, en su sitio digital, enumera una serie de sectores que podrían entrar en esta. Casualmente no enumera al sector de la inteligencia artificial, pero esta idea de infraestructura tecnológica y digital estratégica hace que todos entendamos que este sector es uno de los sectores que está en la lista de sectores justamente que este proyecto busca beneficiar: la inteligencia artificial, los semiconductores, la infraestructura digital. Es un proyecto destinado a grandes inversiones, no es para pymes tecnológicas, porque establece un mínimo de inversión de $1.000 millones.
y establece que 20% de ese monto se tiene que ejecutar en los primeros 2 años. ¿Y qué beneficios otorga? Me detengo un poquito en esto, porque es una versión, como les decía, exageradísima del RGI anterior. Sí. Uno del conjunto principal de beneficios que otorga este llamado Super RGI son los beneficios tributarios. Establece menor pago del impuesto a las ganancias, disminuye la alícuota, que en el régimen general es del 35%, que en el RGI la habían establecido en el 25%, en esta nueva versión la establecen en el 15%. Y además les permiten amortizar más rápido la inversión en infraestructura, que eso descuenta las ganancias sobre las que se paga impuestos, les permite deducir quebrantos sin límite temporal, lo que también disminuye la tributación de las ganancias, permite descontar el 100% de otros impuestos como crédito en ganancias, es decir, disminuye de una manera muy marcada el pago de impuestos a las ganancias que surjan de estas inversiones. Asimismo, reduce las contribuciones patronales, lo que las empresas pagan a la seguridad social por el personal que contratan, que en el régimen general es del 16% y en este caso tributarían solo el 10%. Y además les dan exenciones de impuestos a las importaciones y le dan exenciones de pago de derechos de exportación, de las famosas retenciones. Limita lo que se les puede cobrar de ingresos brutos y algo que asemeja al RGI anterior, les da libre disponibilidad cambiaria, es decir, las empresas pueden transferir las divisas que generan estas inversiones al exterior. Claro. 20% el primer año, 40% el segundo año, y a partir del tercer año pueden llevarse el 100% de los dólares que generan. Es muy difícil estimar cuál es el costo de estos beneficios que se le da a estas empresas. Yo quiero enfatizar en algo. La idea de incentivos para seducir inversiones tiene lógica, es una herramienta que se usa como estrategia de desarrollo. Y tiene lógica cuando se quiere impulsar sectores que justamente necesitan una motivación para invertir. No es el caso ni de los sectores que entraron al RGI, y tampoco de estos, ¿no? Estamos hablando de industrias, sectores que son las industrias del futuro, que ya empezaron, ¿no? Es el presente que tiene un futuro de expansión, con lo cual las inversiones aquí son seductoras y rentables per se, no necesitan incentivos. Y los incentivos que se le dan, si se aprueba este proyecto, son excesivos, ¿no? Son más de los que se les había prometido a las industrias de la primera versión. Como les decía, no es fácil estimar cuál es la pérdida de ingresos tributarios que podría provocar este proyecto, pero pensando en una inversión del mínimo $1.000 millones y haciendo un cálculo muy grosero, se puede decir que implicaría un alivio tributario para estas empresas de alrededor de $350 millones en sus primeros años, y que aumentaría en 20 puntos porcentuales la rentabilidad neta, la tasa de ganancia de estas empresas. Yo comparé esto con cuál es el monto que el Estado está dejando de pagar, por ejemplo, por no cumplir con la ley de financiamiento universitario, y nomás con 6 proyectos que se aprueben con estos incentivos, estaríamos llegando al equivalente a lo que el Estado no está pagando por no cumplir con la ley de financiamiento universitario. Mira. Entonces me parece que esto es una muestra de cómo hay sectores que se benefician a pesar de tener con la nuestra, ¿no? Para usar la jerga habitual, con los recursos de todes, y cómo hay sectores a los que se les niega esos recursos con el argumento remanido de que no hay plata, no hay presupuesto para eso. Entonces, me parece que este proyecto es una forma muy evidente de vincular esto que empezamos a discutir y que parece un poco abstracto con cosas muy concretas, y cómo los ciudadanos y las ciudadanas de este país
perdiendo acceso a ciertos servicios básicos como la educación superior, estamos financiando mayores tasas de ganancia para estas empresas que además acumulan poder y pueden, como lo venimos también comentando, arbitrar y operar sobre nuestra vida cotidiana y sobre los estados que debieran ser los garantes de esos derechos que vamos perdiendo en estas relaciones de poder, ¿no? Cori, ¿se detalla en este Super Rigi la cantidad de tiempo que tienen que estar estas empresas que se adhieran al Super Rigi? No tienen un horizonte mínimo en términos de cuánto tiempo tienen que mantener los recursos que generan aquí y no se los pueden llevar. Es eso que les comentaba de la disponibilidad cambiaria. Sí. Pero sí puedo decir que parte del proyecto incluye un capítulo de lo que el proyecto en sí mismo llama estabilidad normativa, es decir, les garantizamos todas estas condiciones por 30 años. Eso es un problema para... No se los próximos gobiernos que sucedan al presente no van a poder cambiar ninguno de estos beneficios. Y si los cambian, el propio proyecto habilita a estas empresas a litigar contra el gobierno argentino en esta institución de arbitraje internacional, el llamado CIADI, que falla siempre a favor de las empresas, ¿no? Claro, hace un rato hablábamos con María Eva Koutsovitis de lo que está sucediendo específicamente con AISA y que es básicamente este problema, ¿no? La posibilidad de privatización del 51% de todo lo que refiere a esa empresa, que el resto sí se lo quedaría la gestión estatal, pero claro, que si se presenta algún tipo de problema, el litigio es en el exterior con este organismo que acabas de mencionar, Cori, también, y que, bueno, esto históricamente siempre falla a favor de las empresas y que entonces ahí es el Estado argentino el que tiene que terminar garpando una millonada de dólares que nos hace inviable un poco pensar en hacer ese litigio. Claro. Exacto, me parece que parte de lo que está implicando este nuevo ciclo privatizador, nuevo ciclo... Sí, por llamarlo de alguna forma. Una continuidad Sí. del menemismo para acá, es justamente la imposición de condiciones de irreversibilidad, ¿no? De que no se pueden revertir estas privatizaciones o el otorgamiento de estos beneficios, ya sea porque revertirlo implicaría un costo excesivo o porque puede ser imposible jurídicamente, ¿no? Claro. Si las empresas litigan en este organismo. El problema es que esto está, digamos, en vías de ser aprobado, es decir, que no habría nada para poder oponerse a que empiece a implementarse el Super Rigi. Bueno, el proyecto entró al Congreso. Es el Congreso el que tiene que aprobarlo o no, y aprobarlo tal cual está o modificado. Ahí entran a jugar las relaciones de fuerza partidarias, los estadios de mayor acercamiento o menor acercamiento de las fuerzas que no son parte del gobierno, pero que le están facilitando la gobernanza con, digamos, en la línea que el gobierno lo desea. Me parece que ahí lo que nos queda es justamente reclamarle a nuestros representantes que están sentados en las bancas en el Congreso, bueno, cuál va a ser su actitud respecto de esto. Si juzgamos por lo que ha pasado en los últimos meses, y la aprobación de este proyecto podría tener mucha chance, ¿no? Hay algo que obviamente también fue noticia y lo sigue siendo, que es la presencia y mudanza directamente de Peter Thiel, ¿no?, a la Argentina. Digo, porque también obviamente va un poco de... No, hay que ser un poquito perspicaz, nada más tampoco, ¿no? Que llega Peter Thiel acá a Argentina, se instala, se compra un par de propiedades y casi en paralelo y al mismo tiempo sucede esto del Super Rigi, ¿no? Es bastante, y los gemelos digitales que, mira, mejor déjalo ahí. Por eso yo decía al principio, una de las características con las que habíamos definido este tecnocapitalismo y a este tecnopoder es su capacidad de captura corporativa, es decir, de capturar al Estado para sus intereses particulares. Y bueno, como vos decís, no hace falta tener demasiada luz mental para vincular
la visita de Peter Thiel a la Casa Rosada con, pocos días después, la presentación de este proyecto en el Congreso, ¿no? Claro. Es un gobierno que está cumpliendo una función de servir a estos intereses del tecnopoder y de otros poderes, ¿no? Y esto de venirse a la Argentina de Peter Thiel, simplemente para ir cerrando, y lo vinculo con ese otro argumento que les decía queremos desarrollar a lo largo de las columnas de este año, es este tecnopoder tiene no solamente consecuencias en nuestra vida cotidiana, porque están en todos nuestros dispositivos, en muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana, sino que también afecta el espacio material de nuestra vida. Una de las cosas que se dice de estos proyectos de inteligencia artificial es, bueno, la inteligencia artificial no está en la nada. La inteligencia artificial opera en servidores que ocupan un espacio físico, que se instalan en determinado territorio y que necesitan recursos. La expansión de este tecnopoder va acompañada de la extracción de recursos naturales, desde las tierras raras que hacen falta para todos los componentes que conforman estos enormes servidores donde opera materialmente esta inteligencia artificial, hasta, y me parece que este es el caso más grave para Argentina, si efectivamente avanzan inversiones en el sentido de instalar en Argentina esta infraestructura digital, la infraestructura física para el funcionamiento de estas industrias digitales. Para mí el principal recurso amenazado es el agua, porque estos grandes servidores procesan información a altísima velocidad y en ese procesamiento generan mucho calor, mucha temperatura, y tienen que refrigerarse, y para esos procesos de refrigeración de estas granjas de servidores para el funcionamiento de la inteligencia artificial, el insumo principal es el agua. Por eso hablan de la Patagonia como el espacio físico donde estas grandes tecnológicas están poniendo el ojo en el caso de Argentina. Entonces, no solamente se trata de darle múltiples beneficios para que nos sigan extrayendo datos y colonizando nuestra vida, sino que también se trata de entregarle gratuitamente los recursos más preciados para sostener la vida. ¿Qué más esencial hay para la vida que el agua, no? Entonces, me parece que acá también podemos unir esta otra característica del tecnopoder y el riesgo enorme que significa para sostener la vida en territorios como el nuestro. Sí, y que además, si no estoy mal, en el día de hoy ingresó al Congreso también el proyecto de ley de propiedad privada, que básicamente habla de la venta a personas extranjeras de, bueno, lotes y lotes de territorio de nuestro país, y que claramente acá de nuevo, sin tener muchas luces, es claro que está vinculado a esto mismo, ¿no? A poder decir, bueno, la Patagonia está libre, chicos, vengan a comprarla e instalen ahí esos decks gigantes que nos van a consumir agua, territorio, bueno, y ni hablar de nuestra soberanía intelectual y demás. Qué loco cómo avanzan, ¿no? Todo junto y al mismo tiempo, es muy zarpado. Sí, yo creo que están aprovechando el ciclo, ¿no? Están aprovechando el nivel de entreguismo del gobierno actual, su sumisión y también su dependencia económica, ¿no? Con el gobierno de los Estados Unidos, habilitándole todas estas oportunidades de negocios a estas tecnoempresas, la mayoría de las cuales tienen radicación en Estados Unidos y están lideradas por magnates norteamericanos. Sí, todo se junta y es esto, ¿no? Es la caracterización de este tecnocapitalismo y su manifestación concreta en nuestras vidas y en los lugares que habitamos. Cori, muchas gracias por esta intervención, por esta columna, porque claramente es el tema, ¿no? O el gran tema también de estas semanas, de estos meses, lo viene siendo obviamente, pero poner la lupa ahí en detalle y también unir estas cosas que parecen obvias, pero que cuando las ponemos en palabra, bueno, uno se termina de dar cuenta la gravedad del asunto. Tal cual, lamento no tener una columna más alegre, pero como ustedes dicen, ¿no? Me parece que es muy importante que conozcamos, que reflexionemos y que pensemos estrategias de resistencia a este proceso que parece tan devastador. Total. Cori, nos encontramos en 15 días.
Un abrazo. Abrazo grande. Pasó Corina Rodríguez Enríquez al aire, Enríquez, lo dije bien, al aire de Eso que Falta, aquí en FM La Tribu, con la columna Perspectiva Crítica de la Economía Actual, hoy hablando sobre el superrigi y el tecnocapitalismo.